De la voz de tu salud. Estamos con un programa más completamente en vivo a través del 94.9 FM Frecuencia Tech y les traemos información para que cuides tu salud mejor que nadie. Mi nombre es Ismael Piedra. Te invito a que me acompañes la siguiente media hora porque te traigo un tema que en los últimos años no hemos tratado en nuestro programa. Hoy vamos a saber todo lo relacionado a la cirugía de columna. Ponemos a tu disposición el teléfono en cabina, que es el 83 87 0665, y les voy a presentar a nuestro invitado el día de hoy. Es el doctor Alejandro Flores Quintanilla. Él es especialista en neurocirugía y tiene una subespecialidad en microcirugía de la columna, y por eso vamos a platicar de todo lo que tienes que saber sobre este interesante tema. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación y muy contento de estar aquí en tu programa. Pues vamos a empezar, doctor. Quiero que nos ayude a entender qué tan frecuentes son los problemas de columna en la población en general. Muy bien, pues en realidad los problemas de columna vertebral, degenerativos, las lumbalgias, dolor de espalda, estamos hablando de la principal causa de incapacidad laboral o disminución de la calidad de vida en la población en general. Es decir, un 80% de la población en general alguna vez en su vida ha tenido, tiene o va a tener un dolor de espalda, un dolor de cuello que lo va a incapacitar y que le va a impedir hacer sus actividades de la vida diaria normal. Ajá. Entonces, si estamos hablando que en Monterrey habrá una población de unos 7 millones o casi 7 millones de habitantes, es decir, un 80%, alrededor de 5 millones de gente alguna vez en su vida ha tenido un problema de columna o de espalda. Usted mencionó que los sitios más comunes donde duele la columna, ya sean en cuello y en espalda baja, o lo que es en la cintura. Así es. ¿Esos son los dos sitios? ¿Alguno más frecuente que otro o están a la par? Están a la par, ya sea la espalda baja o en la columna cervical. Ok, entonces las causas de dolor, me imagino que debe haber causas leves, moderadas y severas. ¿Qué nos puede explicar sobre por qué duele el cuello y por qué duele la cintura? Así es de las preguntas más frecuentes que ocurren en el consultorio. Me dicen, ¿por qué me pasó? ¿Qué fue lo que me ocasionó esto? Y la verdad es que es multifactorial. La edad es un factor frecuente, es decir, a mayor edad pues hay más desgaste en las articulaciones, en la columna, y es más frecuente que una persona de 60, 70, 80 años tenga problemas degenerativos de la columna que alguien de 15 o 20 años. Entonces la edad es un factor, es multifactorial. Existen otros factores como por ejemplo la actividad física de una persona que practicó fútbol americano, fútbol soccer o deportes de impacto o deportes extremos, o que trabaja su actividad física, o que trabaja cargando cosas pesadas, pues obviamente que hay un mayor desgaste en las articulaciones, incluyendo las vértebras, y es más frecuente que tengan problemas de columna. El sobrepeso, que estamos en un país de los más frecuentes en sobrepeso en el mundo. En el sobrepeso hay una mayor carga sobre los discos, sobre las vértebras, y va a haber más problemas degenerativos de columna. El tabaquismo, así como afecta la colágena en todas las partes del cuerpo, las arterias, la piel, también en los discos intervertebrales que tienen el anillo fibroso, son fibras de colágena, aumenta el riesgo de tener problemas degenerativos. Y otra cosa, hay pacientes que me dicen, es que yo nada de eso he tenido. Las posturas que tiene una persona, a veces el simple hecho de estar mucho tiempo sentado incorrectamente, inclinado, a veces en lugar de estar sentados en la sentadera, están en la espalda sentados. Eso, una postura de mucho tiempo incorrecta, puede generar problemas biomecánicamente, afectar y provocar problemas en la columna o en la columna cervical. Ahora con la telefonía celular, sí, mucha gente está mucho, y las computadoras, mucha gente está mucho agachado con la columna flexionada forzadamente por mucho tiempo, jugando o leyendo sus mensajes, y tienen problemas cervicales por malas posturas también. Bien, entonces usted nos está diciendo algunas de las causas de dolores de espalda, y pude identificar por lo que nos platica que hay causas que son modificables, o sea que podemos intervenir para evitar eso, y la única que identifiqué que no se puede modificar es la edad, porque usted nos dice que al avanzar la edad más problemas.
Sí, la edad, y me faltó también la herencia también. Hay familias que la mayoría tienen problemas de columna, tienen cierta tendencia, entonces hay un factor genético también. Las no modificables puede ser la edad, el tiempo y la genética de una persona. Sí, entonces tomando en cuenta que son estos factores de riesgo para que tú puedas dañar tu columna por tu estilo de vida o por tus hábitos o por lo que te haya pasado en accidentes también, ¿cuáles de estos problemas son necesarios considerar una cirugía? Que creo que cuando un paciente le dicen, le vamos a operar de la columna, ocurre una reacción en la persona y dicen, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Qué problemas se tienen que operar? Muy buena pregunta, sí. Porque a veces los pacientes, una persona que tiene un dolor de espalda dice, me da miedo ir a consultar porque me van a querer operar. Exacto. Especialmente si ya es crónico. Sin embargo, de una persona que ya tiene un dolor de espalda o de cuello, el 80%, otra vez un 80%, se va a aliviar con medios conservadores. Okay. Es decir, no requieren cirugía. Como quiera estamos hablando de que los que requieren cirugía es un 20%, sigue siendo mucha gente. 20% de 5 millones, eso es una buena cantidad, pero en porcentaje la mayoría de los pacientes que tienen una molestia en su columna se van a aliviar con un tratamiento conservador. De hecho, un buen porcentaje con reposo y analgésicos es más que suficiente. Algunos van a requerir algo de terapia física, cambios en las medidas de postura, a veces simplemente bajar de peso les puede aliviar sus molestias. Es decir, una gran mayoría se va a aliviar con tratamiento conservador, pero como quiera que sea, sí es bueno ir a consultar, porque a veces van con el curandero o con la vecina y a veces sí tienen un problema serio y lo están postergando innecesariamente. Entonces, así como en otras ocasiones en el cuidado de la salud, cuando uno posterga la atención médica, se puede agarrar la enfermedad en etapas iniciales y evitar un desenlace que no sea como la persona quiere, me imagino. Así es, algunas veces ya el paciente tiene un problema serio, real, o sea, tiene un disco herniado que está comprimiendo la médula espinal y está con remedios de la abuelita, en fin, y si lo va dejando puede llegar a comprimir la médula espinal y puede llegar a producir un daño neurológico, a veces permanente. Bien, entonces quisiera que nos ayude a entender, si a mí me duele el cuello o a mí me duele la cintura, me imagino que ustedes los especialistas tienen fácilmente información para que nosotros reconozcamos cuando este dolor no es un simple dolor, sino que requiere más atención médica. ¿Puede darnos algunas recomendaciones? Así es, sí, no es raro que alguien diga, bueno, yo estuve muy sano, pero me agaché a cargar una maceta o me agaché a recoger algo en el suelo y ahí me quedé intrincado, me dolió la espalda y me acaba de ocurrir ayer u hoy. En esos casos, uno no se debe precipitar en te voy a internar y te voy a tomar 1000 estudios, sino que en esos casos, cuando alguien simplemente hizo un esfuerzo, se agachó y le dolió la espalda, el reposo y analgésicos puede ser la solución con mucha frecuencia. Es decir, no va uno a pensar que esa persona va a requerir de una cirugía. ¿Por qué? Porque muchas veces una contractura muscular, un desgarro muscular, el paciente hizo un esfuerzo cuando estaba frío, en fin, o cargó algo más de lo que debía haber cargado o en una mala postura y es simplemente muscular. Ya cuando el paciente refiere que el dolor es crónico, que dura meses y que si lo calificáramos con número de una escala del 0 al 10, ya el paciente dice, no, pues ya tengo meses y es de un 7, un 8, bueno, ya uno puede empezar a sospechar que tiene un problema un poquito más serio. Y ya cuando el paciente refiere que tiene un déficit neurológico, es decir, es que mi pie está débil, lo siento pesado, o mi mano la siento débil, o me hormiguea, o está adormecida como si me hubieran anestesiado, ahí sí pues hay que averiguar qué está ocurriendo, por qué tiene ese déficit. Bien, amigos de La Voz de tu Salud, los invitamos a que participen con nosotros. Tenemos una línea telefónica disponible. Solamente tienes que marcar el 83 87 0665. Lo repito, 83 87 0665 y compartirnos tus dudas. Estamos completamente en vivo y aquí tenemos al doctor Alejandro Flores Quintanilla, especialista en microcirugía de columna. Entonces me llamó la atención lo que nos dice. Si es un dolor
que está en escala, usted mencionó una escala del 1 al 10, y me duele un 7 más o menos. Yo estoy pensando que un dolor de número 7 es un dolor que ya no me deja dormir, no me deja trabajar, no puedo hacer mis actividades cotidianas, ¿así es? Así es, exactamente. Entonces un dolor que te molesta para hacer para hacer tu día, para tu día a día. Y también si ya empiezo a sentir que me hormiguean los brazos, las manos o las piernas, ya son señales que el cuerpo te dice, por favor, ya no te aguantes. Es correcto. Totalmente. ¿Qué sigue? Una vez que identifico esto, ¿qué puedo esperar como paciente? Si yo llego, doctor, fíjese que me hormiguea la pierna derecha hasta el talón, ¿y qué puedo esperar de la consulta de un especialista como usted? Muy bien. Afortunadamente, hoy en día hay buenas esperanzas de que se pueda ayudar a las personas que tienen ese tipo de problemas, que es muy frecuente. Hace muchos años que no había la tecnología con la que contamos ahorita. Antes de los 80 no había resonancias magnéticas, no había estudios de imagen. Y eran muy caros. Y eran además, bueno, no existían, y luego en los 80 iniciaron caros. Entonces hace muchos años, hace 40, 50 años, le decían a la gente, pues es la edad, acostúmbrese a vivir con su déficit o su dolor, y no haga muchas cosas, y así váyasela llevando. Afortunadamente eso ha cambiado mucho, se ha revolucionado mucho con el paso de los años. Existen estudios diagnósticos que nos permiten ver su columna, la columna del paciente, sin haberlo abierto, y como si lo hubiéramos abierto, como si lo estuviéramos viendo por dentro. Sí. Vemos la alineación de las vértebras, vemos la calidad de los discos, si están degenerados o no, si están herniados o no, si están comprimiendo un nervio o estrechando el canal. Es decir, hay estudios de imagen que nos dan mucha información. Radiográficos para ver si existe o no escoliosis o desviación de la alineación de la columna. Tenemos estudios neurofisiológicos que nos permiten ver la velocidad de conducción, si un nervio está comprimido por cambios degenerativos de la columna, pues se ve si hay cambios que nos confirmen ese diagnóstico, que nos soporten o nos documenten que efectivamente esa es la causa de su problema. Y además de eso, en cuanto a estudios diagnósticos y en cuanto a estudios o tecnología para el tratamiento, también se ha revolucionado mucho. La introducción del microscopio en el quirófano nos permite hacer un procedimiento microquirúrgico con mucha mayor seguridad que como se hacía antes, hacía a ojo simple vista. Es decir, las imágenes las magnifica, vemos el nervio tal cual. Y además de que tiene fuente de luz propia y no va a haber áreas oscuras, sino que va a estar bien iluminado y magnificado. De manera que nosotros, si tenemos que descomprimir algo, si tenemos que ampliar, rectificar, lo vamos a hacer con mucha mayor seguridad de como se hacía hace muchos años. Además de que hay tecnología de estudios neurofisiológicos transoperatorios, hay tecnología de implantes para estabilizar la columna cuando se requiere. Es decir, todo eso nos ha ayudado a darle mayores oportunidades de recuperar la salud de estos pacientes. Bien, quisiera dedicarme a atender una duda que me surgió, doctor. Sí. ¿Quiere decir que si yo, como paciente que me duele el cuello o la columna cervical o la cintura o la columna lumbar, y tengo estas señales de mucho dolor y además ya siento hormigueo o siento pesado o me disminuye la fuerza de alguna de estas áreas? Así es. Usted, como especialista en microcirugía de columna, usted no va a operar a alguien que no le hicieron una resonancia, voy a decir así. O pues, es muy difícil decir, te voy a operar si no tengo un estudio de la magnitud de una resonancia. Casi todos los pacientes se les puede hacer una resonancia, pero hay pacientes que no se les puede hacer, aún en los tiempos actuales, porque tienen un marcapaso. O porque tienen un implante que no es de titanio, un implante ferromagnético de acero inoxidable, que esos son los que se usaban hace muchos años. Entonces hay pacientes que no se puede hacer resonancia. Hay estudios como un TAC de imagen que no tiene la nitidez de una resonancia, no se ve tan claro, pero sí se ve lo que queremos ver. Y clínicamente nosotros tenemos una idea de dónde es el problema, en qué nivel, si es el nervio lumbar, L5 o S1, en fin. Es decir, clínicamente podemos tener un alto grado de sospecha cuál es el nivel afectado. Lo confirmamos, en este caso, si no se puede una resonancia, puede ser un TAC con reconstrucciones tridimensionales. Y tenemos una mayor certeza de cuál es el problema. Entonces, imagino que sí, a la mayor parte de personas no tenemos marcapasos ni implantes metálicos, se nos puede hacer. Así es. Y esto lo comento porque mi pregunta inicial era, ¿qué esperaremos de una consulta con un especialista como usted? Entonces, yo espero que
el doctor pues me entreviste, me haga preguntas, me revise físicamente, pues me tome los reflejos. No sé qué hacen ustedes en una consulta. Así es, el interrogatorio pues ahí es básico en relación a cuándo empezó su problema, el tiempo de evolución, en cómo empezó, cuál es el síntoma, dolor, existe o no alteraciones sensitivas o motoras, y la exploración física también es parte de, y eso nos va a dar casi el 80% del diagnóstico. Ajá. Es decir, los estudios de soporte, estudios de gabinete y neurofisiológicos son nada más para confirmar Ajá. lo que nosotros ya estamos sospechando. Es decir, no viene un paciente y le voy a tomar un estudio a ver qué le encontramos, sino que le voy a tomar un estudio porque yo ya estoy pensando que tiene esto. Entonces nada más quiero que me lo confirme. Lo idóneo, por ejemplo en Monterrey, que es donde vivimos, donde ejercemos, pues tenemos habitualmente resonancias, no tenemos esa limitante. Y si la tenemos disponible, pues sería no sería correcto no usarla, es decir, para soportar o para confirmar lo que estamos sospechando. Bien, en este caso, ahora siguiéndonos a esta otra segunda parte que usted nos hacía mención en la introducción, que es la resolución por medio el problema lo tengo y la resolución tiene que ser por una cirugía. Okay. En décadas anteriores, me imagino que eran cirugías grandes, pero ahora estoy viendo que su especialidad se llama microcirugía de columna. Platícanos brevemente cómo era antes y cómo es ahora. Ok, anteriormente que no se tenía la tecnología ni de diagnóstico ni en el quirófano, muchas veces se iniciaba la operación con la duda de qué nivel es el afectado y cuál es el problema. O sea, parte de la operación era hacer el diagnóstico, dónde está el problema, encontrarlo. Entonces las heridas eran mucho más grandes, eran mucho más cruentas las técnicas quirúrgicas, no se había desarrollado tanto como en los tiempos actuales. Actualmente hay técnicas mínima invasivas, y ahorita voy a explicar qué significa eso. Y además, anteriormente tenían mayor grado menos grado de precisión, no eran tan precisas. Entonces, conforme se fueron desarrollando, ya el microscopio nos da más precisión y hay técnicas en las cuales se manipulan menos los tejidos, el tamaño de las heridas son mucho más chicas, los tejidos blandos, los músculos se manipulan mucho menos, de manera que hace muchos años sí, una cirugía de columna era algo terrible, que alguien le dijeran se lo tienen que hacer, casi creo se iba todo el día, estar en cama aparte, ¿no? y duraban a veces un mes en el hospital. Sí. En los tiempos actuales, una persona con mucha frecuencia se hace una cirugía de columna, a veces al día siguiente, no a veces, con frecuencia al día siguiente se levanta a caminar, y iba a decir a veces al día siguiente se va a su casa, y sí es cierto, con mucha frecuencia el paciente dice ya me quiero ir porque me siento muy bien. Con la mayoría de las veces se levanta al día siguiente de la operación y 2 o 3 días y se va a su casa sintiéndose. Yo les pregunto al día siguiente de la operación si se siente mejor, igual o peor que antes de la operación. La gran mayoría dice me siento mucho mejor que antes de la operación. Sí, entonces quiere decir que la microcirugía, lo que le importa a muchas personas es qué tan grande me va a quedar la cicatriz o qué tan grande me va a abrir. Ahora ¿me puede explicar cuántos centímetros sería lo que se abre ahora? Por decir, la descompresión de una raíz nerviosa es una herida de 3 centímetros cuando simplemente se va a hacer una microdiscodectomía. Cuando se van a poner implantes para estabilizar, la herida es un poquito más grande, 8 o 10 centímetros. Sin embargo, eso es en la piel. Sin embargo, los músculos y los tejidos no se manipulan, no se maltratan, de manera que la recuperación es mucho más rápida que antes. Bien. Y lo que me llama la atención es de que en poco tiempo ya estás, no puedo decir regresando a tus actividades normales, pero sí a poderte desplazar, ir al baño, sentarte, cosas, un reposo relativo, ¿no? Sí, es decir, cuando se van del hospital se da de alta el segundo o tercer día, que suele ser el tiempo. El paciente no tiene que estar encerrado en su casa. Muchas veces pueden salir a un restaurante, a pasear. Tengo pacientes de fuera de Monterrey, en una semana se van en avión a sus estados de origen. A lo mejor me preguntan a veces, ¿cuándo puedo hacer ya mi vida normal? Pues ahí depende de cuál es su vida normal, porque he tenido pacientes que son luchadores o deportistas de taekwondo o que cargan cosas pesadas en su trabajo y ellos
pues obviamente que su vida normal es muy demandante físicamente, y ellos es mejor esperarse un poquito más a que se recuperen. Cuando la vida normal de una persona es una vida tranquila de oficina, de estar sentados en un escritorio, de caminar tranquilamente, vuelven a su vida normal con mucha frecuencia, en una semana, en 10 días lo hacen. De hecho, poquito antes del Mundial operó una paciente, una semana antes, 10 días antes del Mundial de Rusia, y ahorita está ahí. Okay. Ahorita está ahí. O sea, se fue en avión ahí. Entonces es muy rápida, definitivamente, la recuperación. Y quiero invitar a nuestros amigos de La Voz de tu Salud que se reporten con nosotros. Si tienes alguna duda, compártela marcando el 83 87 0665. Estamos con el doctor Alejandro Flores Quintanilla hablando de la cirugía de la columna vertebral. Y quiero aclarar algunas dudas respecto a la columna, porque usted mencionó que lo más común es dolor en el cuello y dolor en la cintura. Y lo que yo he investigado es de que a veces las cirugías de columna del cuello, pues hay que manipular el cuello, y eso como que a las personas nos da un poquito más de miedo. ¿Qué nos puede decir de cómo son las cirugías a nivel cervical? Las cirugías a nivel cervical obviamente son más minuciosas. Las vértebras son de menor tamaño. Ahí en el canal espinal pasa la médula espinal, que son las fibras nerviosas que llevan la información a las 4 extremidades, a todo el cuerpo, del cuello para abajo. Entonces, obviamente que debe ser con mucha minuciosidad. Sin embargo, con lo que tenemos de precisión, normalmente les va muy bien. Si está desalineado, pues obviamente que hay que manipularlo, hay que alinearlo. Sin embargo, se recuperan rápido y con mejoría. O sea, es algo que hacemos. Tengo 22 años haciendo esto. Y normalmente les va muy bien rápido. ¿Qué tipo de procedimientos se pueden hacer a través de la cirugía de mínima invasión o microcirugía? Porque usted mencionó de arreglar un disco y entendí de poner soporte, estabilizar, exactamente. ¿Qué otros procedimientos se hacen por estas técnicas? Ok, con lo más frecuente que vemos, es decir, cuando una persona dice me duele la espalda y me dicen que es por desgaste, significa que sus vértebras ya no tienen el soporte del peso de su cuerpo, entonces una persona no puede durar mucho parada o agacharse. Entonces ahí el problema es inestabilidad, y lo que se hace es estabilizar. ¿Con qué? Con implantes, suelen ser de titanio, en el cual se fusiona y se estabiliza, se le da el soporte que la columna perdió por las causas que mencionamos. O en otras ocasiones el disco que se degenera se mueve y pellizca los nervios o la médula espinal, y hay que descomprimir. Entonces en ese caso se libera, se descomprime. A veces aún así está estable y no hay que destabilizar, simplemente se descomprime. Y a veces hay que hacer las dos cosas. Hay que descomprimir y estabilizar. Esto es lo más común en cuanto a la columna. Obviamente que hay otro tipo de padecimientos más raros, es decir, bueno, no tan comunes, como tumores en las vértebras, como infecciones, que también a través de algún procedimiento se pueden tratar, o con tratamiento y los accidentes que sea, me imagino que son traumáticos. A veces hay fracturas, a veces choques, automovilismo, moto que rompen la vértebra, pero lo degenerativo y el desgaste es lo más común. Fíjese que me está entrando una pregunta a través de las redes sociales. Me están preguntando de qué cuidados debe tener una persona que ya fue operada de la columna. O sea, su vida después de la cirugía, ¿qué cuidados debe cuidar? Esa es una pregunta muy frecuente después de que hacemos una operación y el paciente se recupera y dice, ya estoy muy bien, ahora sí, como me operaron, ya no me puede pasar nada. Y la respuesta es, no por el hecho de que se operó ya no le puede pasar nada. Tiene que cuidarse como todos nos tenemos que cuidar, aunque no hayamos tenido el problema de columna. Es decir, hay otros discos, otros niveles, y la columna sigue funcionando como soporte, y seguimos moviéndonos y agachándonos y cargando cosas. Entonces es recomendable el agacharse de manera correcta. Hay que enseñar al paciente. Hay que enseñar, exacto, habitualmente en rehabilitación, o uno mismo le enseña cómo se debe de agachar, como en cuclillas, doblando las rodillas, no sobre la cintura, las posturas correctas. Cuando hablo de esto, casi todos se empiezan a acomodar a la hora de sentarse, se sientan mejor. Y el cuidado también del cuello, si la laptop está muy abajo, a veces poner algo así para no estar mucho agachado el cuello, o el libro a la hora de leer, o el teléfono, levantarlo, aunque parezca que estamos filmando ahí a la gente, no, estamos leyendo los mensajes.
Es decir, tener los cuidados, pero esos no son cuidados de una persona porque se operó, sino son cuidados que todos debemos de tener precisamente para disminuir el riesgo de tener problemas a futuro. Bien, y también, como mencionó al principio de nuestro programa, la persona tiene que cuidar su peso, ¿no? Claro, porque sí, eso es un factor de riesgo para que la columna se nos complique. Exactamente, sí, el peso, aunque se haya operado y se haya resuelto, como quiera, siempre es mejor estar en el peso idóneo para prevenir no nada más problemas de columna, sino problemas de rodillas y problemas de circulación. Bien, para ir concluyendo este programa del día de hoy, porque nos quedan escasos minutos, si usted tuviera la oportunidad de dejar una idea en todas las personas que nos escucharon el día de hoy, ¿qué es lo que no se les debe olvidar? Lo que no se les debe olvidar para prevenir, o sea, la prevención es lo más importante. Posturas correctas, el peso idóneo siempre que sea posible, el agacharse y moverse de manera correcta. Si van a hacer un deporte, de hecho es bueno hacer deporte, pero tener la asesoría correcta de hacerla de la manera y si vas al gimnasio, un entrenador que te diga cómo hacerlo, porque una persona se puede lastimar la columna haciendo mal un ejercicio. Sí. Y bueno, si ya ocurrió, si ya sucedió el problema en la columna, acudir con un especialista, un especialista que tenga sus credenciales, ya que a veces la recomendación, hay recomendaciones con muy buenas intenciones de vecinos, de familiares, etcétera, o de personas que quieren dedicarse a eso sin tener las credenciales o la especialidad. Y bueno, a lo mejor pueden tener las mejores intenciones, pero no tienen el conocimiento y a lo mejor pueden hasta estarlos perjudicando. Sí, yo agregaría lo que usted nos dijo al principio. Si ya tienes el dolor en una escala que ya no te deja estar a gusto ni para tus actividades diarias, ni para dormir o pues para estar en el día, y si llevas mucho tiempo y se te empiezan a dormir los brazos, piernas o te lo sientes pesados, esos son los síntomas que usted dijo, ¿no? Son las señales de que debes de ir a consultar con un especialista en cirugía de columna, de preferencia microcirugía, porque hay especialistas en columna que no son especialistas en microcirugía. A ver cómo está ese... Pues en los tiempos actuales cualquier especialista debe hacer microcirugía. Ok, ya están integrados. Y bueno, si una persona quisiera tener más información y contactarlo, ¿dónde lo puede localizar? Mi consultorio está en el Centro Médico del Hospital San José, en el 4º piso. Mis teléfonos de la oficina es el 8143-0733 y el 1773-4720. Bien, es el doctor Alejandro Flores Quintanilla, especialista en neurocirugía y con una subespecialidad en microcirugía de columna. ¿Quiere repetirnos, por favor, el teléfono, por favor? Teléfonos 8143-0733 y 1773-4720. Y si quieren más información, mi página neurocirujano.net. Perfecto. Neurocirujano.net también. ¿Y qué podemos encontrar en esa página? Pues generalidades acerca de mi especialidad, mi currículum y mis credenciales de entrenamientos y mis datos de contacto. Y además va a estar esta entrevista. Ahí la vamos a agregar vamos a ver esa entrevista el día de hoy. Pues gracias a todos, amigos y amigas de La Voz de tu Salud. Este fue el programa que planeamos para el día de hoy, para compartirte toda la información que necesitas saber para que cuides tu salud mejor que nadie. Gracias, doctor, por su presencia. Gracias. Y nosotros hacemos una cita para vernos el próximo viernes en punto de la 1 de la tarde con otra emisión más de La Voz de tu Salud. Se despide usted, su amigo Ismael Piedra.